tres elementos eternos. Y estamos hablando de estos tres elementos y estuvimos hablando de la sangre, ¿recuerda? Y para hacer un recorderis rapidito, ahí dice la sangre, recuerde que hablamos de estas tres características y que tienen que ver con lo eterno, lo divino, que está entre nosotros operando en la tierra. O sea, esto no es para el cielo nada más, esto también es para la tierra. Nos marca para salvación y recuerde que hablamos acerca un poquito de cómo esa marca se pone en los dinteles de la casa. Recuerda lo que hablamos ese día, veas esa enseñanza muy lindo y cómo esa marca ni siquiera es para Dios y tú no la vas a poder ver, tú tienes que estar sencillamente del lado correcto de la puerta donde esa marca está para poder recibir las bendiciones de Dios. Segundo, tiene el poder para borrar nuestros pecados y pagar la deuda eterna. La deuda no se puede pagar, hay algunas deudas que son impagables y mencionamos esto, que la deuda que nosotros tenemos con Dios solamente la podía pagar Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre tiene este efecto y es un efecto vicario, es algo que se repite de generación en generación. O sea, eso nunca está ni defectuoso ni inhabilitada. La sangre siempre tiene validez. Y tercero, nos da la entrada a un nuevo pacto. ¿Y qué quería decir esto? Pues sencillo, que la sangre es el sello como de un pacto nuevo. ¿Quién lo firmó? Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Su sangre es la tinta indeleble que marcó esos statements celestiales. ¿Cómo se dice statement en español? Declaraciones celestiales. Y él quitó unas declaraciones que había hecho el enemigo a través del pecado y puso otros decretos, otras declaraciones y las selló con su sangre. Entramos en esas declaraciones, un nuevo pacto. Así que usted por la sangre, ¿por qué cosa? Por la sangre. ¿Por qué cosa? Por la sangre. Usted tiene todas estas cosas. Fíjense, no viene de usted las recibe. Pero si nosotros no las activamos, o sea, no las creemos por la fe, pues nada pasa. ¿Ok? Y esto es parte de lo que usted tiene. No es de lo que va a tener, ya usted lo tiene. Esto es parte de lo que funciona en la tierra. Y tenemos que empezar a tomar en cuenta estas cosas. Porque si no vamos a vivir una vida de iglesia de domingo en domingo, pero en realidad no vamos a vivir la dimensión que Dios nos llama a vivir como parte de lo que es el reino en la tierra y nuestra posición, que somos hijos de Él. Ahora, vamos a hablar de la segunda, que es la palabra. Y quiero empezar con una historia, porque voy a introducir esta enseñanza de lo que es o ha sido la palabra como tal. Porque a veces nosotros oímos la palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra en sí? Ahora, quiero empezar con esta historia. En un bosque lejano, un grupo de ranas paseaban por el bosque cuando de pronto dos de ellas cayeron por accidente en un hoyo profundo. Pensando en que sería imposible salvarlas, las demás ranas le dijeron a sus desafortunadas compañeras que no se esforzaran, pues ya no podrían salir de allí. Las dos ranitas no hicieron caso y saltaron lo más fuerte que pudieron para salir del hoyo. Afuera, las ranas seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas prestó atención a lo que las demás le decían y se rindió. Terminó por desplomarse del cansancio y murió. La otra continuó saltando con todas sus fuerzas, mientras las ranas le hacían señas y seguía gritando para que dejara de sufrir, pues pensaban que no tenía caso seguir luchando. La ranita siguió saltando cada vez más alto, la que estaba en el pozo, hasta que por fin logró salir del hoyo en una de esos saltos. Y cuando salió, las demás ranas la miraron sorprendida y le dijeron: nos da gusto que hayas logrado salir de ahí después de todo lo que te dijimos. Y la rana, confundida, les explicó que ella era como parcialmente sorda, por lo que no podía escuchar muy bien de lejos, y pensó que las demás la estaban animando a esforzarse para que saliera del hoyo. ¿Cuál es la moraleja? Una murió y la otra pudo salir. La moraleja es esta: las palabras tienen un peso muy grande en las personas.
Una palabra de ánimo, una persona que se siente desanimada o preocupada puede motivarla o levantarla, para levantarse, y seguir luchando. En cambio, una palabra dañina a alguien que se encuentra triste o desesperado puede terminar destruyéndolo. Debemos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen un poder. Quería empezar con esta moraleja, con este cuento, que tiene esa moraleja, porque creo que es muy importante entender que la palabra en realidad no es cualquier cosa. Nosotros tenemos un don y es el don del habla, es el don de la palabra, es el don de articular esto que nosotros llamamos palabra. La palabra puede ser escrita o puede ser hablada. Ambas tienen poder, ya sea escrita o sea hablado. El punto es que nosotros hemos perdido por la familiaridad que tenemos con ese don maravilloso que Dios nos ha dado, de entender la profundidad de lo que tiene la palabra. Y fíjense esto, una palabra puede definir a una persona, así como puede también influenciar a una persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Es necesario que comprendamos esto para poder entrar en lo que quiero enseñarles en esta mañana. Porque si nosotros no entendemos el valor de una palabra, entonces jamás podremos confiar en la palabra de alguien que no vemos. Solo tenemos de él algo, y ese algo se llama la palabra. Por lo tanto, es necesario, escúchenme, no estoy diciendo que es importante, es necesario que nosotros entendamos el valor de la palabra, que entendamos lo que significa la palabra. Si usted va al diccionario, palabra es un vocablo, una voz, una expresión, y etimológicamente el término deriva del latín parabola. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por sonidos o un conjunto de sonidos que son articulados, que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. ¿Y por qué se asocia a varios sentidos? Porque como yo, por ejemplo, yo hablo mucho con las manos, con la expresión del rostro. Cuando yo me comunico, yo no me puedo comunicar, hola, ¿cómo estás? No. Casi siempre la palabra va acompañado de expresiones que demuestran lo que hay detrás de esas palabras que salen. La Biblia lo enseña de una manera impresionante. Dice, de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Pues te vas a dar a conocer en lo que hay dentro de ti por lo que tú hablas. Hay una conexión directa entre el corazón y la boca y nuestras palabras. Porque la boca no solamente se te dio para comer. Hay un órgano, que es el órgano o el sistema, el aparato fonético, que tiene que ver con lo que Dios quería que nosotros estuviésemos haciendo, que era hablarnos los unos a los otros. La comunicación que puedes tener con un ser humano, la palabra que tú puedes darle a otro ser humano y sobre todo la palabra que Dios puede darte a ti, es importante. Por eso cuando de niño te dicen que no sirves para nada y lo dicen tus autoridades, que son tus padres, eso puede calar en el corazón de una persona, formar o moldear el alma y apagar el espíritu de tal manera que esa persona, aunque tenga todas las capacidades del mundo, jamás va a ser alguien que pueda producir algo bueno. ¿Por qué? Porque desde niño las palabras lo moldearon. Y aquí es donde yo voy, mis amados. O sea, esta importancia de lo que es en sí este don maravilloso que Dios nos ha dado. Y no va a ser el tema ahora, porque voy a hablar de la palabra de Dios. Pero quiero tomarlo como plataforma para que usted entienda que si nosotros entonces, que somos la creación, tiene en nosotros un valor y una importancia de vida nuestras palabras, ¿cuánto más la palabra del Creador? ¿Sí me estoy dando a entender? Y recuerde que en Génesis, en el capítulo 1, Dios formó todo, ordenó todo a través de algo que es la palabra. Entonces, la palabra de Dios no es algo que es como prioritario. Yo lo veo como necesario, y ahorita vamos a entender esto, para poder vivir nosotros como hijos de Dios en la tierra. Porque ¿quién nos va a hablar del cielo en la tierra? Dios.
Lo hace a través de la palabra. Y aquí es donde vamos a comprender todos esos aspectos que tiene la palabra en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida de domingo, es en nuestra vida en la tierra. Todas las áreas, todo el tiempo, todo lo que tú puedas desarrollar, todo lo que tú puedas hacer o hacer, está influenciado por algo que se te habló, por algo que en un momento determinado se formó en tu interior porque te lo dijeron. Qué bueno que sea la fuente de tu formación de vida, la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de eso, porque a veces nosotros tomamos la palabra de Dios muy trivialmente. La tomamos tan trivial que nosotros a veces, pues sencillamente leemos la Biblia y bueno, ya, se acabó esto. Ya leí la Biblia hoy. No. En la Biblia está encerrada el corazón de Dios. Recuerde, lo que hay en el corazón, lo habla ¿qué cosa? La boca. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra, porque la palabra de Dios nos muestra el corazón de Dios. ¿Tiene sentido? Ok. Ahora, quiero decirle esto, yo siempre lo he dicho aquí un par de veces, lo voy a repetir, para poder empezar a entender esto. La palabra de una persona la define, te dice lo que ella es, ¿verdad? Vamos a suponer, y no estoy hablando del tono de voz, no estoy hablando del matiz o del calor de la voz, estoy hablando de lo que esa persona habla. Tú puedes definir a una persona por lo que habla. Puede ser una persona pesimista, puede ser una persona optimista, puede ser una persona alegre o puede ser una persona triste. Solo por lo que habla ya tú puedes definir a esa persona. Inicialmente. Puede que profundamente haya más cosas, pero inicialmente tú las puedes definir. Es más, tú puedes reconocer a una persona por su voz. ¿Correcto? O sea, esa palabra articulada está respaldada por un aparato fonético. Ese aparato fonético te va a dar un tono, te va a dar un color, ¿verdad? Y ese color y ese tono que tú tienes, un timbre de voz que se llama, se va a reconocer. En mi casa, cuando yo digo mami, ella me contesta, dime papi. O si yo le digo Stephanie, lo mismo, dime papi. Ahora, si la llama su hermano Stephanie, le dice, ¿qué pasa, Daniel? ¿Por qué? Porque aunque ella no ve a Daniel, ella lo reconoce, ¿por qué cosa? Por la voz. Entonces vamos a decirlo de esta manera. La palabra proyectada a través de este aparato fonético me identifica a mí. Puedo ser reconocido por eso. Ahora, quiero que lo pasemos al plano espiritual. Mi voz no la tiene nadie. Puede que se parezca, pero es única. Se parece a otras, pero es única. Si nosotros vamos al estudio profundo, pueden haber variaciones de esas voces. De esa voz, perdón, entre dos voces que se parezcan. Pero a lo que voy es que en un momento determinado, Dios, en su palabra, por su palabra, nos transmite su esencia, nos dice quién Él es. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea que cuando nosotros oímos la voz de Dios, no podemos decir que oímos la voz de otra persona. Y cuando oímos la voz de Dios, esa voz transmite la esencia. Si un hijo tiene un problema y va donde el padre, ¿por qué va donde el papá? Porque el papá tiene la capacidad de poder hablarle a ese hijo y decirle, no te preocupes. Y cuando el papá dice, no te preocupes, el hijo sale sin preocupaciones. Ahora, ¿por qué eso pasa? Porque el hijo reconoce que la voz que le habló es la que está respaldada por lo que esa voz realmente es en esa persona. No es solamente la palabra, sino lo que es la persona que respalda esa palabra. No sé si me estoy dando a entender. Ok, ahora le estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios es lo que su palabra es y su palabra es lo que Dios es. No puede haber una diferencia. Por eso la Biblia dice que Dios no es mentiroso, que no es hijo de hombre para mentir, sino que al contrario, Dios es como lo es su palabra, que Él nunca cambia. Y por eso su palabra es eterna. Él no es variante.
Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y será el mismo mañana. Por lo tanto, su palabra vale. Ayer tuvo valor, hoy tiene valor y mañana pues tendrá valor. A lo que voy es que tenemos que entender estas características. Si Dios es poderoso, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque Dios es poderoso. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto es tremendo. Pero entender solamente esta base nos abre un campo tan inmenso de posibilidades que a través de la palabra del Padre que recibamos nosotros como hijos bajo el elemento de la fe, nosotros entonces tendremos algo más de lo que nosotros mismos podamos conseguir en nuestra fuerza. Tenemos lo que el Padre quiere comunicarnos en su palabra para que nosotros lo tengamos también. No sé si me estoy dando a entender, porque veo unas caritas así como, ¿ve? Sus hijos, por ejemplo, si quieren ir a Disney, vienen donde el papá para que le diga, vamos a Disney. Cuando el papá dice, vamos a Disney, ya él dice, estoy en Disney. Ahora, ¿por qué? Porque él no tiene el poder para ir solo. Pero si el papá dice que va, el papá sí tiene el poder para llevarlo. Y aunque él no tenga el poder, no tiene el poder financiero, no tiene el poder de transporte, no puede llegar a Disney, él sabe que si el papá lo dijo, entonces vamos a llegar a Disney. Pues es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos limitaciones, pero Dios tiene el poder para hacer cosas mucho más allá de nuestras propias fuerzas. Y si Dios lo dice, nosotros lo creemos, vamos hacia allá. Tremendo, ¿verdad? Ok, ahora voy a mencionar algunas de las características que tiene esta palabra. Y espero que esto sea parte de lo que usted en un momento determinado pues pueda establecer sobre su vida. Porque esto es para ahora, para hoy, no es para mañana. Esto no es en la eternidad, esto es aquí en la tierra. ¿Amén? Vamos a la diapositiva de la palabra, por favor. Gracias. La palabra, en primera instancia, recuerde que la palabra de Dios es como Él es y Él es como su palabra es. Eterno, poderoso, fiel, todas las características de Dios. Asimismo su palabra. Dios no puede ser menos que su palabra. ¿Me estoy dando a entender? Ok, ahora, basado en eso, tenemos que entender varias características de la palabra de Dios. Quiero que venga conmigo a Juan 6, 63, 6, 63, y vamos a ver la primera premisa. Tiene el poder para dar ¿qué cosa? Vida. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, esto es Jesús hablando, que yo os he hablado, ¿qué son? Y son, vamos a leer eso una vez más, vamos a leerlo con detenimiento, porque esta premisa es muy importante. El Espíritu es el que da ¿qué cosa? Ok, entonces voltéenme para acá un segundito. La carne no te da vida. ¿Qué es lo que te da vida? El Espíritu. ¿Qué es lo que te da la carne? Muerte. El que es deudor a la carne va a recibir el pago de muerte. Olvídese de eso. Ahora, el Espíritu es el que da vida. Ahora, el Espíritu, ¿cómo se comunica? ¿A través de qué cosa? De la palabra. Entonces fíjense lo que dice. Las palabras que yo he hablado, Jesús hablando, son ¿qué cosa? Espíritu. O sea que aquí vamos a equiparar espíritu a palabra. ¿Está conmigo, verdad? O sea, lo que el Espíritu habla no es diferente a lo que Jesús habla, no es diferente a lo que el Padre habla. Voy a repetir eso. Lo que el Espíritu habla no es diferente a lo que Jesús habla ni a lo que el Padre habla. Por eso Jesús dijo, yo no hablo de lo que yo quiero, sino de lo que el Padre me dice que hable, eso hablo. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es el consolador, yo lo voy a enviar para que Él los guíe y los lleve a toda verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas verdades en el mundo, hay verdades relativas, pero hay una sola verdad absoluta, que es la verdad de la palabra de Dios.
Y si nosotros somos hijos de Dios, entendiendo que somos llamados a vivir cielo en la tierra, tenemos entonces que aprender que solo podemos vivir esa dimensión a través de la palabra de Dios. Ahorita vamos para allá, esto es maravilloso. Pero aquí podemos entender que usted solamente puede tener vida. Y no estoy hablando de la vida en la tierra como si fuera un ente, no, la propia vida, porque vida no es solamente nacer, vida es desde que naces hasta que te mueres. ¿Me estoy dando a entender? En la tierra. Y luego que mueres, hay una vida que se llama ¿cómo? La vida eterna. Entonces, todo eso comprende la vida. Entonces Jesús hablando le dijo, señores, yo les vengo a decir que hay algo que ustedes no han entendido. La carne para nada te aprovecha ni en la tierra, ni en, vamos a decirlo así, ni en la eternidad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que aprender? Aprender a escuchar la voz del ¿qué? El Espíritu, porque la palabra es la que realmente te va a mostrar qué es, cómo es, de qué manera yo vivo la vida en la tierra, porque la del cielo está asegurada en Cristo Jesús, la de la eternidad. Pero también si yo no tengo a Cristo, que es la palabra, y para allá vamos, porque Cristo es el verbo encarnado, es una cosa maravillosa. Y hasta para que vean la importancia de la palabra. Si yo no tengo esa palabra, yo no tengo la vida de Dios en mí. Si yo no tengo la palabra, yo no tengo el Espíritu de Dios en mí. And that's the point. Ese es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es necesario que leamos la palabra, que busquemos entender los misterios de la palabra de Dios. Deuteronomio 29, fíjese lo que dice. Mire esto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿las qué? O sea, ¿cómo se revela? ¿A través de qué cosa? Del Espíritu. Pero dice Jesús que el Espíritu y la palabra son ¿qué? Lo mismo. Entonces, Dios tiene revelaciones que están en su palabra y el Espíritu te guía a entender esas revelaciones. Entonces, fíjense, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las revelaciones o las reveladas son para nosotros y para nuestros ¿qué? Hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿A qué voy con esto? Sencillo, pero es profundo. Si yo no tengo relación con la palabra, jamás podré tener revelación del Espíritu. Voy a repetir eso. Si yo no tengo relación con la palabra, jamás podré recibir revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque es la palabra lo que me... ¡Ay, santo Dios! Lo que necesita el Espíritu para revelarme los planes que Dios tiene escondidos. Y cuando lo revela, se transforma en la plataforma de vida para mí, pero no solamente para mí, sino también para mis generaciones. O sea que lo que Dios me revela a mí no queda en mí, sino que se tiene que extender a las nuevas ¿qué? Generaciones. Y son la bendición, así como para mí, para las nuevas generaciones. Pero le tengo mejores noticias todavía. No solamente va a ser la misma bendición que me llegó a mí, sino que mi revelación va a ser la plataforma de revelación para lo que ellos necesitan, que es mayor y que es mejor. Pero si ellos no la tienen, se pierden de esa revelación. Le damos un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? Es impresionante. Entonces, se lo voy a decir de esta manera para terminar este punto, porque aquí me puedo extender y extender. En Juan 5 está lo de la parte de Juan 5, 24 al 27, por favor. Esto es tremendo. Créanme que cuando yo descubrí esto, mi amado, yo dejé de vivir por la palabra de otro y empecé a vivir por la palabra de Dios. A mí no me importa lo que otro diga, a mí me importa lo que Dios diga. Por eso, si tú sigues escuchando a otro de lo que tú eres y no escuchas a Dios de lo que tú realmente eres, seguirás siendo lo que ellos dicen que tú eres. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. O sea, la palabra tiene el poder, diga conmigo, la palabra tiene el poder, como Dios lo tiene, de dar vida.
O sea, la palabra te da vida. Eso es parte de lo que tienes que entender. No solamente la vida aquí, sino la vida ¿dónde? Eterna. Por eso, esto es parte de lo que usted tiene que entender aquí en la tierra para poder vivir la dimensión a la cual Dios nos llama a vivir. Mire esto. Si usted entiende esto, la muerte para usted es ganancia. Eso fue lo que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque Pablo entendió esto. Y dijo, mientras otros, para ellos la muerte es pérdida, para mí, para los que esperamos en Cristo, es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Por la palabra de la promesa que tenemos. Que Él dijo que nos fue a preparar un lugar para que tú y yo estemos en la presencia del Padre. Pero este es el punto. Si nosotros no entendemos esto, aún la muerte que ya está resuelta en Cristo y que hay una promesa en la palabra para ti y para mí con respecto a eso, va a ser todavía en esta tierra motivo de temor para ti. Y vas a caminar en temor. Pero la muerte es ganancia para los que esperamos en Cristo. ¿Por qué es ganancia? ¿Por qué? Porque hay una promesa en la palabra que dice que tú después de que abandones aquí tu cuerpo, que el cuerpo vuelve a ¿dónde? Al polvo, a la tierra, tú no eres el caparazón que nos sirve toda una vida, que tenemos que cuidarlo, pero no tenemos que idolatrarlo. Tenemos que darle cuidado, pero hay muchos que lo idolatran de tal manera que viven por el cuerpo y no viven por el espíritu. Entonces, a lo que tenemos que tener cuidado es la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el ejercicio es bueno, pero en nada aprovecha la vida espiritual. Entonces tienes que crear un balance y un equilibrio. Ah, que me quiero ver bonito. Ok, está bien, eso está bien. Pero si el verte bonito te aparta de la verdadera vida, estás mal. Tú no estás dentro del orden de Dios. Y aquí es donde yo voy. Estas cosas que pertenecen a lo que Dios nos revela, debe ser nuestra plataforma de vida. Pero si tú no las tienes, el mundo te va a vender una imagen de vida que tú vas a agarrar, como tú quieras. Ah, pastor, entonces no me cuido, no hago ejercicio. Yo no dije eso. Pastor, entonces yo no trabajo. Yo no dije eso. Yo dije que tú tienes que empezar a buscar la relación con la palabra para que la revelación del Espíritu para tu vida te llegue. Eso fue lo que yo dije. Y ahí Dios te va a revelar qué está mal y qué está bien. Porque está mal que tú comas demasiado. Como está mal que no ores. Sí, porque si la vida solamente fuera el momento de nacer, y ya. Sería rico. Pero y todo lo que viene allá en adelante se llama vida. Toca el que tiene al lado y dile, la palabra te da vida, no te olvides. La palabra de Dios entonces es la semilla espiritual que tiene un poder. Escuche esto, por favor, y si puede anótelo. La palabra de Dios es la semilla espiritual que tiene un poder sobrenatural para producir la cosecha de las promesas de Dios en nuestra vida y darnos una dimensión de vida abundante en la tierra y una vida eterna en los cielos. Voy a repetirlo. La palabra de Dios es la semilla espiritual que tiene el poder sobrenatural para producir la cosecha de las promesas de Dios en nuestras vidas. Y darnos una dimensión de vida abundante en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, al ser elegido, al tú establecer a Cristo como tu Salvador y Señor, no solamente Salvador, aseguras una vida de prosperidad y abundancia en esta tierra. No estoy hablando de plata nada más, estoy hablando de salud, estoy hablando de familia, estoy hablando de paternidad, estoy hablando de aquellas cosas que realmente componen la vida, no la plata. La plata es un instrumento para que vivas bien, pero no es el fin. Hay promesas, ay santo Dios, que solo están en la palabra de Dios. Y esas, a través de la misma palabra, tienen la capacidad de producir en nosotros esa promesa. En esta vida, aquí en la tierra, y darnos
una dimensión de abundancia en la tierra. Porque todo, si se siembra, hay que cosechar de esa siembra. ¿O no? ¿Qué granjero siembra sin esperar cosecha? Pues nadie, ninguno. Entonces Dios siembra y espera cosecha de ti. Yo lo expliqué la vez pasada, ¿se acuerdan? La predicación del domingo pasado. Segundo, vamos a parar ahí en eso porque si no seguimos en eso, es una maravilla. Esto es algo espectacular. La segunda parte es, a través de su palabra, nos da la garantía de un reino y la fe para vivir en él. Entonces, fíjense cómo esto va escalando. Hace unos años, el Señor me dio un ejemplo que tenía que ver con la garantía de un reino a través de una palabra. Pero solo pude comprender eso a través de este ejemplo cuando como que me sentí vacío en el entendimiento de lo que Él quería de mí en un momento determinado en nuestra relación como papá e hijo. Porque siempre estamos pidiéndole a Dios, pero ¿qué Dios pide de ti? Entonces, una vez en oración, el Señor me dijo, ¿pero realmente entiendes lo que es el reino? Y de ahí salió toda esta cuestión acerca del reino y todo este asunto que Dios por años me ha dado. Y ahí con esa pregunta me corchó. Yo dije, no. Entonces, fíjense, yo tenía un primo cuando yo estaba en Barranquilla, en Colombia, que vivía en Nueva York, antes de que yo viniera a Estados Unidos. Y cuando él hablaba de Nueva York, él hablaba de cosas que yo no conocía. Hablaba del metro, de cómo era gigantesco, las redes del metro. Me hablaba de todo lo que tenía que ver la isla de Manhattan, lo que era Staten Island, lo que era la Estatua de la Libertad y todos esos sitios que yo no conocía. Pero pude medio ubicarme, no en la ciudad de Nueva York, no vivía hasta allá, pero pude entender que Nueva York tenía cosas diferentes a donde yo estaba viviendo. Y que las cosas eran mejores y mayores. Él me hablaba de las autopistas. Me decía, las autopistas allá tienen, cada una tiene 7 carriles, 8 carriles. Hay un puente que es el Golden Gate y me hablaba de unas cosas que yo decía, pero aquí teníamos el puente de Barranquilla. Y en ese entonces yo creo que apenas lo estaban inaugurando el anterior, el viejo. Sí, el Pumarejo. Entonces, yo no tenía esa noción, pero él me decía, yo te aseguro, Hernán, que eso está ahí. Ahora, ¿por qué él me aseguraba? Escuche, ¿por qué él me aseguraba eso? Porque él vivió eso. Entonces, fíjense este statement, y eso fue lo que Dios me dijo. Me dijo, nadie te va a hablar de lo que no sabe ni de lo que no ha visto. Si Él te habla, es porque Él lo ha experimentado. Y te está comunicando algo. Ahora, ¿qué me puso en mi interior cuando Él me daba esa palabra de lo que era? Exacto, mi imaginación comenzó, y Él me describía, y yo en mi imaginación, o sea, con mi imaginación yo pintaba el puente. Y después me iba, en ese entonces no había internet, a las enciclopedias. Y yo buscaba Nueva York, puente Golden Gate. Son unos libracos así que tú tenías, te vendían enciclopedias en la casa. ¿Cuándo les vendieron enciclopedias en la casa? ¿Verdad? Que te llegaban los tipos y le traigo la última enciclopedia. Enseguida te la vendían, ¿no? Era una cosa impresionante. Y uno la compraba, ¿sabes por qué? Porque ese era el Google del tiempo. O sea, en vez de estar googleando, nosotros íbamos a la casa, en la misma casa teníamos enciclopedias. Por lo menos habían 2 enciclopedias en cada casa, una mínimo. Y había todo, estaba el reino animal, me acuerdo, reino mineral, reino vegetal, la geografía, y era una cosa, el Atlas mundial, eso no faltaba en la casa. Ve, hoy en día lo tienes en Google, es mucho más asequible para todo el mundo. Y no tienes que pagar nada, ya uno tenía que pagar cuota comprando la bendita biblioteca. Ok, ahora escuche, ¿qué pasa con eso? Que yo iba y empezaba como
a picture in my mind, o sea, tener figuras en mi mente de lo que era, hasta que llegaba el momento y entonces corroboraba que sí había un puente y que estaba en Nueva York. Ya eso a mí me creó algo que aún sin verlo yo podía hablar de él porque estaba seguro de que ahí estaba. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, Juan 3:33, por favor, del 31 al 33. Esto es increíble. Entonces Dios me habló de esto y quiero hablárselo a ustedes. Porque ¿quién da la garantía de un reino? Pues su palabra. Pero para que tú tengas esa garantía tienes que tener la fe, o sea, creerla y empezar a relacionarte con esa palabra. Y aunque todavía no lo has visto, ya tú puedes hablar de él y asegurar que eso es así. No sé si me estoy a entender, es una cosa maravillosa. Miren lo que dice. El 31. Esto es tremendo. Y aquí fue donde nació todo esto, mis amados, del reino, para yo poder comprender esto. Porque yo no entendía, bueno, ¿qué reino? ¿Qué es reino? ¿Con qué se come eso? Yo no sé. O sea, él me hablaba de reino, y la palabra reino está cientos de veces en la Biblia. Desde el principio hasta el final. Y él viene por el reino. A establecer un nuevo reino. Entonces yo dije, esto no puede ser algo trivial, esto tiene que ser algo profundo. Entonces fue cuando yo le pregunté y le dije, Señor, pero yo no conozco eso. Y fue cuando vino todo esto que le acabo de contar. Ok, ahora fíjense esto. Este es Juan, el Bautista, hablando de Jesús. Una cosa. Dice, el que viene de arriba es sobre quién. ¿Quién vino de arriba? Jesús. Nadie ha venido de allá arriba sino solo Jesús. Todos los que se han levantado de la tierra. Mahoma se levanta de la tierra, Confucio se levantó en la tierra, pero nadie vino de arriba. Entonces, el que viene de arriba es sobre quién. Diga conmigo, Jesús está sobre todos. No solamente sobre ti, sobre todos. Los que se levanten de la tierra no tienen nada que ver con quién es Jesús y de dónde viene. Jesús viene de allá arriba, por lo tanto, Él es el mayor de todos. Todo el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Por eso nosotros estamos graduados con summa cum laude en envidia, en chisme, en todo ese asunto. ¿Por qué? Porque eso es de la tierra. ¿Qué va a decir fulanita de mí? ¿Por qué me heriste? ¿Por qué me heriste? ¿Qué es lo que? Entonces, Jesús no viene a hablar de eso. ¿Por qué? Porque Él es de ¿dónde? De arriba. Él no produce esas cosas. Allá no se produce eso. Y el que viene del cielo es sobre todos. Sigue por favor el 32. Y lo que vio y oyó. Espera. Espérate un momentico. Aquí la cosa cambia. Espérate. ¿Quién viene de arriba? ¿A dónde viene? ¿Y de qué habla? ¿Pero de dónde viene? Por tanto, él vio lo que hay a dónde. Y oyó lo que hay dónde. En el cielo, ¿verdad? Entonces vino a comunicarnos dónde. Por eso es que nos parece de quinta. Por eso es que no creemos. Porque como en la tierra no producimos lo que se produce en el cielo, cuando corroboramos la palabra de Dios con lo que tenemos en la tierra, no cuadra. Entonces, aquí es donde viene tu decisión. ¿Por quién vivo? ¿Por la palabra de quién yo vivo? ¿Por la de Dios? ¿O por la que el mundo me dice? Por la de Dios. Pero esto no es tan fácil. Aquí es donde tuerce la puerca el rabito. Aquí es donde la cosa se transforma en una difícil facilidad. ¿Por qué? Porque ahora tú estás en la ecuación. Ya no es Jesús, ahora tú estás en la ecuación. El que recibe su qué. Hay una versión que dice, el que cree con fe su testimonio. ¿Cómo? El que ¿qué? Diga, el que cree con fe. Su testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De lo que él vio, ¿qué? Arriba. Y lo que oyó, arriba. Eso es lo que él testifica. Eso es lo que acaba de decir, ¿cierto? Entonces, Juan aclarando, le está diciendo a toda la gente, diciéndole, señores, el que viene no les va a hablar cosas de la tierra. El que viene le va a dar cosas de lo que él oyó y de lo que él vio en el cielo. Lo que pasa es que nadie recibe su testimonio, solo los que creen. Entonces, si tú crees, inmediatamente hay una ecuación celestial. Palabra más creencia produce fruto
de fe. Palabra más fe produce, ¿qué dice? ¿Fruto de qué? De fe, de fe, de fe. El fruto de fe está relacionado con la palabra. No es cualquier tipo de fruto, porque tú puedes producir con tus manos. ¿Sí o no? Es más, tú puedes engendrar vida. Tú puedes producir, porque así te diseñó Dios. Pero va a haber frutos que tienen que ver con el cielo, que solo tú vas a poder dar. Y te voy a dar un ejemplo. Jesús llegó a la tierra y le dijo, el que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, lo primero. Tome su cruz, lo segundo. Y sígueme, tercero. Tú no sigues a Jesús sin antes negarte a ti mismo, que es morir a ti, y clavarte en la cruz, tu carne. O sea, que el morir y la cruz son dos elementos que están antes del seguir a Jesús como discípulo. Eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo voy a vivir esta vida aquí? Ah, no, pues, es que eso es muy difícil. Está bien. Entonces no estás recibiendo su testimonio. Y el que no recibe su testimonio, no vive la dimensión de vida aquí. Entonces vas como pandereta pentecostal por la vida. Está aquí. Y el diablo te levanta a panderetazo. Piña y piña. Piñazo todo el tiempo. ¿Pero qué pasa? Es que no estás alineado a el testimonio de ¿qué? De Jesús. Diga conmigo, la palabra me revela el reino y me da la fe para vivir en él. Se los voy a probar ahora. Interesante está esta enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir? Romanos capítulo 10, versículo 8 y 17 nos da la fe para vivir en el reino. Escucha esto, dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿con qué tienes que confesar? ¿Y qué es lo que sale de tu boca? Por eso el Señor quiere involucrar tu confesión. Tu confesión es importante. ¿Por qué? Porque la palabra es importante. Porque de la abundancia del corazón. Ok. Y crees en tu corazón que Jesús lo levantó de entre que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que la salvación es sencillamente por confesión de fe. Por eso ya tú hiciste tu confesión de fe. ¿Cuál? Que Cristo murió por mí en la cruz y que yo soy salvo por él. Ok, ahora, porque con el corazón se cree para justicia, pero con las manos se confiesa para salvación. Ah, perdón, me equivoqué. ¿Con qué se confiesa? ¿Con qué se confiesa? Por eso es que hay que hacer la confesión de fe. O sea, ¿cuál es la confesión de fe? No veo a Jesús, pero creo en lo que Él me dijo. Por lo tanto, yo voy a hablar de lo que Él me dijo como si fuera. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Y ahí quiero hacer una salvedad. O sea, no tiene que ser solamente para los judíos. Gracias a Dios está este versículo aquí. Para cualquiera. Y ese es parte del nuevo activado por la sangre. Ok. ¿Cómo pues invocarán? Escuche esto. Aquel en el cual no han creído. O sea que para invocar lo que tienen que hacer, pues claro, tienen que creer. ¿Cómo puedes invocar a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien qué? Que les predique. ¿Y cómo predicarán si no son qué? Enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos, escuche esto, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio de tu testimonio? Así que, escuche esto, la fe viene. ¿La fe qué? Viene. ¿Por qué viene? ¿La fe qué? Viene. ¿Por él? ¿Qué hace la fe? Viene. ¿Dónde viene? Sí, pero ¿dónde?
¿Cuál es el vehículo para que la fe llegue? Porque eso es lo que... Claro, porque dice, la fe es por el qué. Pero fíjense, no dice la fe es por, no. La fe viene. O sea que no está, viene. ¿Por qué viene? Por el oír. Pero ¿cuál es el agente transmisor que lo trae el vehículo? La palabra. Por lo tanto, escúcheme, entre más palabra, entre más relación con ella tenga, tú vas a tener más fe. La fe no viene sola. Sino que viene, ¿por qué cosa? Por la palabra. Entonces, fíjense qué tan importante es la palabra. Te revela el reino, pero te da la fe para vivir en él. O sea, la misma palabra crea esa fe, pero solo tienes que recibirla. Por eso cuando Dios nos habla a nosotros, de que nosotros tenemos un lugar celestial, esas fueron las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Hay una promesa ahí. Yo me voy, pero yo me voy no solamente porque me voy, yo me voy porque yo quiero que ustedes entiendan que me toca irme, pero yo les voy a preparar lugar a ustedes. Para que ustedes y yo estemos en la presencia del Padre. Donde sea el cielo. Nosotros pensamos el cielo aquí, pero el universo es inmenso. Entonces nosotros creemos que el cielo es ahí las nubecitas que nosotros vemos. Y el que no ha viajado en avión, piensa que ahí es hasta que viajen en avión y se suben a 35,000 pies. Y después de esos 35,000 tú sales de la estratosfera y todavía hay cielo. Sí, tú ves eso y tú dices, esta inmensidad, Dios mío. O sea, Dios es tan grande y usted tiene que entender esto de la grandeza de Dios. Es revelada en su palabra. Los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Es como si yo me sentara y pusiera una banquita de esta y pusiera los pies en ellos. Así es los pies de Dios en la tierra. O sea, póngase a pensar eso. La grandeza de Dios. ¿Quién te lo revela? La palabra. Por eso cuando usted se dirige a Dios, no se está dirigiendo a un Dios chiquitito. Usted se está dirigiendo al que creó los cielos, la tierra, el universo completo y mantiene los planetas, las estrellas en el lugar donde están. Las aguas de la mar no se salen porque Él les puso límites. Esto tú dices, espérate. Aquí, esto no es un asunto de nada más un día. No. Esto pica y se extiende. Así que la fe es por Él. ¿Y por oír qué cosa? Si no tienes palabra, no me diga que tengas fe. No, yo tengo fe, pastor. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios me va a ayudar. Entonces no conoces la palabra. Dios te va a ayudar, pero antes de ayudarte te quiere transformar. Porque si te ayuda sin transformación, vuelves a caer en la misma sinvergüenzura. Eso es una cosa que la gente hoy en día de la tierra piensa así. Eso es las cosas terrenales. Pero Jesús no piensa así. Cuando cuando reunió a los apóstoles, les dijo, vengan, les voy a dar plata, casa, carro y beca. No, vengan, les voy a cambiar la vida, se las voy a poner patas para arriba. ¿Y de qué vamos a vivir? Tu palabra es la vida. No se preocupen. Pero ¿de qué vamos a vivir? Chicos, no han entendido. Miren, los pájaros, la hierba. ¿Quién mantiene a los pájaros? Tú le das la hierba del campo, tú la haces nacer. No. Y entonces, si Dios tiene cuidado de ellos, que no son sus hijos, son sus criaturas, ¿cuánto más de ti que te acaba de llamar al reino? Pero te toca hacer algo. Busca primeramente la justicia. Y tú verás que todas las cosas serán como. Bueno. Permanece para siempre. La palabra de Dios es inconmovible. Permanece para siempre, por lo que es por encima de generaciones y costumbres. Quiero que usted sepa que la palabra de Dios no envejece, que la palabra de Dios no está fuera de moda. A mí no me importa la moda que venga. Y esto lo comentaba, creo que era con mi hija ahorita, o con alguien la semana pasada. Pueden venir la moda que sea, la palabra de Dios permanece. Si tu vida es el cambio de la moda, de estilo de vida, no estoy hablando de la moda de la ropa, estoy hablando de la moda que viene. Hoy hay una corriente de pensamiento, de eso hablé el domingo pasado, que se está estableciendo a nivel gubernamental en este país. Ya está en Europa y ahora en este país se está estableciendo.
América Latina ya está poseído por eso. El único país que faltaba era Colombia. Y ya Colombia cayó. O sea, esto se está apoderando del mundo. Esto es un cambio histórico que va a dominar generaciones. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vivimos por eso o vivimos por la palabra? Porque te vas a tener que enfrentar, si tienes hijos de 4, 5, 6, 7 años, dentro de 5 o 6 años, cosas que son totalmente ilegales, vivirlas por la palabra de Dios, van a ser legales por el gobierno donde tú vives. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender esto. Salmo 119 dice lo siguiente, el versículo 80 y 90. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsististe. Escuche eso. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque ahí es donde existe eso. Y tenemos el testimonio de Jesús. De generación en generación tu fidelidad, que es por tu palabra. Tú afirmaste la tierra. ¿Por qué la afirmó? Por su palabra. Y eso subsiste. A lo que voy, mis amados, no podemos tomar la palabra de Dios como algo casual, como algo momentáneo, como algo del año y después el otro año ya no sirve. La palabra de Dios es como Él es. Él es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Así es su palabra. Es la plataforma de vida para las generaciones. Tú no puedes darle otra cosa a tus hijos. Por favor, escúcheme lo que le estoy diciendo. Lo moral y lo espiritual y los principios del reino se encuentran en la palabra de Dios. Tú quieres saber cómo crías a tus hijos, ve la palabra de Dios, no vayas a los psicólogos de hoy en día. Los psicólogos de hoy en día han hecho, escúcheme, que el ser humano se aparte de Dios para aceptar otro tipo de creencias e ideologías que nada tiene que ver con el diseño de Dios en nosotros. Y dentro de aquello que les estoy diciendo, ya a los niños les están llegando los libros. Ya se encuentran en las librerías educativas. Familias alternativas, sexología libre. O sea, enseñando a niños desde los 2 años. Y eso es una aberración. Pero se está aceptando en la sociedad de las generaciones que continúan. Hay que tener mucho cuidado. Diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre y debe ser mi guía. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuánto permanece? ¿Por qué? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. No hay otro evangelio. Y él lo dice el apóstol. Dice que si hay alguien que llega aún del cielo y predica otro evangelio, ese sea maldito, anatema. Porque no hay otro evangelio sino el que bajó del cielo con Jesús. La palabra es como espada de 2 filos que penetra. Tiene el poder de hacernos más sabios. Ahí lo tiene. Nos da sabiduría y discernimiento. Venga conmigo, por favor, rapidito, porque tengo que terminar ya. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, si lo tienes allí. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Aquí nos podemos quedar, de verdad, créanme. Yo les estoy tratando de resumir esto, pero espero que esto sea algo especial para ustedes hoy. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de 2 filos. La de 2 filos es, corta los 2 lados enseguida, no te corta uno solo. Ok. Que penetra, escuche, penetra hasta partir ¿qué cosa? Y, ay Dios mío, las coyunturas y los tuétanos que pertenecen al cuerpo. O sea, espíritu, alma y cuerpo está discernido ahí. O sea, la palabra te va a decir a ti, hey, eso es tu carne, no se le eches la culpa al diablo. Porque todo es el diablo. No, el diablo. Yo me imagino al diablo, ¿y tú qué? O sea, tú no. O sea, todo es para acá, ¿y tú? Tú también eres productora de pecados, productor de pecados. No. El diablo te pone el escenario, tú eres el que toma la decisión. Entonces tú tienes que aprender
a entender eso. ¿Cómo aprendo eso, pastor? ¿Cómo vivo en el reino? Pues a través de la palabra. Por eso es que usted tiene que meterse con la palabra. Ella te ayuda a discernir tu carne. ¿Usted cree que usted no tiene carne? Está frito. Esa es carne lista para que el diablo haga asado. Te tira en la paila. Eso es lo que tenemos que entender. Que la palabra te ayuda a discernir qué cosa. Diga conmigo, mi carne. ¿Y la aparta de qué cosa? Del espíritu. Discierne los pensamientos. ¿Qué te ayuda a hacer? A discernir los pensamientos. ¿Y qué más? Sobre toda cosa guardada. Diga conmigo, el corazón tiene intenciones. Tú sabes, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿De qué manera tú te estás relacionando con Dios para que te bendiga nomás? O sea, Dios es tu apagafuego, Dios es tu servidor, Dios es tu banco. ¿O realmente es tu Señor? Yo siempre lo he dicho, no hay nada más chévere que recibir al Cristo Salvador. Pero hay una problemática tan grande en recibir el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y Él no es solamente Salvador, Él es Señor de nuestras vidas. Y lo voy a decir con pena, y espero que esto no pase en esta casa. Muchos se acostumbran a hacer a Jesús el servidor de ellos. El ATM cuando necesitan dinero. O el bombero cuando se le está quemando la casa. Y solo lo conocen así. Por eso la palabra te trae una revelación mayor de quién es Jesús. Si usted va a Apocalipsis, el libro entero de Apocalipsis es la revelación de Cristo. Habla de quién es Cristo. Y para que se entere, Cristo es la palabra de Dios encarnada en la tierra. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo y habitó como el unigénito del Padre, el ungido. ¿Quién es Cristo? La palabra encarnada. Y por eso en esa revelación de Juan, lo que él vino a comunicarnos es sencillamente lo que Dios tiene en el corazón. Tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer a Jesús por eso, porque tú nunca has visto al Padre. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, ¿me has visto a mí? Todavía me estás preguntando. Que te ayude a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, el que me ha escuchado a mí, ha visto y ha escuchado al Padre. Entonces mi pregunta es, ¿has entendido, Felipe, que yo vengo de allá a comunicarte el mensaje? Hablarte de algo que no conoces, pero que es una realidad. Yo soy la prueba. Y esto es, mis amados, lo que trato de enseñarles hoy. Termino con esto. Sin palabra, nunca va a haber la revelación que tú necesitas para continuar la vida que Dios tiene preparada para ti. Nunca. Porque es la palabra que te revela a través del Espíritu lo que Dios quiere. Tú puedes, por eso mire, hay gente que viene a la iglesia 10 años y sigue igual.
Porque no tiene relación con la palabra viva. La palabra está viva y es, ¿qué más? Eficaz. O sea, no se queda quieta, produce. Qué feo es estar 10 años viniendo a la iglesia y ser el mismo o la misma, no cambiar. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 8 al 10 dice lo siguiente. Hablando de la palabra, está hablando de la palabra que se le dio al pueblo. Esa palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Está entendiendo eso? O sea, había una revelación para ese tiempo, pero si ellos hubieran conocido esa revelación, nunca lo hubieran crucificado. Aunque el plan era ese. Pero hay revelación envuelta en la palabra. Y fíjense lo que dice. Antes, bien como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esto es una cosa impresionante. Ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ok. Pregunta. ¿Cómo yo voy a conocer cosas que no veo? Y cosas de las cuales yo no he escuchado. A través de la palabra. Y aquí es donde yo voy. ¿Cómo yo sé del cielo? ¿Cómo yo sé de una vida abundante? ¿Cómo yo sé de la prosperidad de Dios? ¿Cómo yo sé de mi vida personal? ¿Cómo yo sé cómo crío a mis hijos? ¿Cómo yo sé cómo me comporto en el matrimonio? ¿Cómo yo sé de qué manera yo funciono en el matrimonio? ¿Cómo yo sé todas estas cosas que tienen que ver con aquellas cosas que ojos y oídos no oyó? Y que no han subido al corazón de hombre. Porque hay cosas que todavía ni siquiera se han revelado, que están por revelarse. Y eso quiere decir, escúcheme, que hay cosas que usted puede ver en la tierra que no van de acuerdo con lo que Dios realmente establece en su palabra. Pero si tú no tienes relación con eso, jamás llegará a tu vida los niveles que Él quiere que tú vivas. Les voy a poner un ejemplo rapidito. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, y hoy en día es peor todavía, se los digo por mi experiencia, cuando llegué a la iglesia, una de las cosas que yo tuve que ubicarme fue con el asunto de diezmos y ofrendas. ¿Sabes por qué? Y esto de dar, porque a mí me enseñaron que lo mío es mío y yo no tengo que compartirlo con nadie, sino con el que yo sienta. Con el que yo sienta. Hay una canción en Barranquilla que dice: lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Así? Sí. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Porque esa es la filosofía del mundo. Pero llegamos aquí, entonces yo me enfrenté con esto. Es más bienaventurado. Y yo le dije: ¿pero cómo así? El que siembra abundantemente. Y yo tuve que aprender. ¿A qué aprendí? Aprendí que el mundo tiene un sistema, pero Dios en su reino tiene otro sistema. Y su palabra me revela ese sistema. Y para yo entrar en la dimensión de vida de ese sistema, yo tengo que creer lo que Dios me da y me revela. Por eso en esta iglesia nunca te obligamos a diezmar. Porque el diezmo no es por obligación, es por revelación. Y si tú todavía no se te ha revelado, a ti no se te ha revelado Dios en eso, imagínate en cuántas otras áreas de tu vida. Cuando Dios empieza a bregar con tu orgullo, con tu autosuficiencia, con tus dejadeces, tus olvidos y tus que son propios del orgullo y del egocentrismo que tienes. Cuando Dios te comienza a revelar lo controlador o lo controladora que eres, pero no quieres aceptarlo. ¿Y por qué?
Porque no estás dispuesta a perder tu vida. Y el que no pierde su vida por causa de mí, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Esas son las leyes del reino. Eso es lo que vino a comunicar Jesús. Esa es su palabra. Y por eso tenemos que vivir. Entonces escuche esto. Dios quiere de ti lo que Él sabe que tú puedes dar. Dios no te va a pedir más allá de lo que tú puedes dar, pero sí a través de su palabra te va a revelar planes que Él ha hecho contigo que van más allá de lo que tú puedes imaginar. Mira qué cosa linda esta. Entonces, a medida que yo me voy relacionando con la palabra, con Jesús, entonces se me van abriendo unos aspectos de vida que no han subido a mi corazón todavía. Y yo puedo decir, Señor, pero ¿y esto qué? Es la palabra viva haciéndose rema en tu corazón. Entonces tú dices, wow, hay unas cosas más que yo puedo vivir. Yo puedo tener una familia y no ser como la de mi padre, que se divorció y tuvo 4 mujeres. Ahora yo puedo tener una y mis hijos van a ser sanos y mis hijos van a estar fuertes y van a ser productivos. Ahora tú puedes pensar cosas que antes no podías pensar. Y todo por la palabra. Yo te invito, mi reto hoy es: vive por la palabra. Es un elemento eterno que no pasa de moda. No tiene que ver con el año en que vivimos, ni con el siglo en que vivimos, ni con la moda de pensamiento. Tiene que ver con aquel que te ha llamado a vivir en un reino que es eterno. Pero tenemos que creerlo. Y aquí está envuelta nuestra activación, que es la fe. Creerlo con el corazón. Ahí en su silla donde está, diga: Señor, en esta mañana creo con el corazón y confieso con mi boca que no solo eres mi Salvador, sino que eres mi Señor. Y declaro la vida de la palabra en mí. Y declaro que viviré por ella. Y que el enemigo no robará mi herencia. Porque mi herencia está en tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Rey, por favor. Déselo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte.